El maestro José Briceño ha recibido de parte de Dios un llamado, según lo establecido en Efesios 4:11, al estudio y la disertación del texto sagrado. Por más de 4 décadas le ha dedicado su vida ininterrumpidamente a la investigación y la enseñanza bíblica. Prepárate para escuchar un nuevo mensaje en forma exegética, polifacética y sistemática del texto sagrado, por el doctor José Briceño, maestro de la palabra de Dios, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones de nuevo. El maestro José Briceño transmitiendo verdades del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta. Me siento conmovido, persuadido, inspirado por el Espíritu del Eterno. Cada vez que tengo esta oportunidad de estar detrás de estos micrófonos, en este escenario, grabando estos mensajes que tanto falta hacen, sé que detrás de estos micrófonos, detrás de este audio imagen, hay una tierra que está labrada. Pablo lo llama labranzas de Dios. Tierra que está labrada, surcada, abonada, preparada para recibir esta palabra. Palabra que va a formar el carácter, va a hacer cambios en la vida de los hombres, su forma de vivir, su forma de conducirse, cambios en sus actitudes, en sus motivos, en su forma de pensar, y con mucho anhelo, con mucho deseo, con mucho ahínco, con mucha entrega van a honrar a Dios con sus vidas, y van a ser honrados por Dios indiscutiblemente. Va a haber un promover y un ascender de parte de Dios en todos aquellos que escuchen esta palabra, la ingieran, la digeran, la vivan, la mediten, la enseñen. Van a ser bendecidos grandemente por Dios. Dios va a estar a su favor, independientemente por donde estén pasando, por donde vayan a pasar, ahí va a estar Dios con ellos. Me siento muy contento. El trabajo del maestro Briceño lo ha entendido, que la obra de los 5 ministerios es perfeccionar a los santos. Aquí estamos, trabajando. Desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, el maestro Briceño transmite. Estamos desarrollando un tema acerca de lo que es el plan financiero de Dios. Y este es nuestro estudio número 8. Y estamos desarrollando el tópico como principio de reino, es el tercero, que es tener un corazón preparado para recibir dinero de parte de Dios. Estamos hablando del tercer principio en el tema del plan financiero de Dios. Nuestro estudio número 8, este es nuestro tercer principio. Dimos una explicación acerca de lo que es la codicia y la avaricia desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista científico. Ya está catalogado como una enfermedad, la codicia y la avaricia. Es un desajuste mental. Eso lo expliqué en el estudio pasado. Vayan al número 7, lo oyen, y vénganse al 8.
Los que no han comenzado, vayan desde el primero. Estamos tratando, como el apóstol Pablo hizo referencia al motivo incorrecto en hombres y mujeres que están dentro de la congregación, que son hijos de Dios, tienen la justicia de Dios y tienen la vida de Dios y tienen el Espíritu de Dios, y han entrado en el terreno de lo que Pablo conoce la filalguria, que es el término que utilizó para hablar del amor al dinero. Fila de filiguria, de lujuria, filarguria, que es el amor al dinero. Tema que Pablo trata en la carta que escribe a Timoteo, la primera carta que escribe a Timoteo. En el capítulo 6, del verso 6 al 10, Pablo le presenta a Timoteo el que debe cuidarse de la filarguria. Pero cuando desarrollamos el apóstol Pablo en el verso 11 al 19 del mismo capítulo, porque en el verso, primera carta a Timoteo, el capítulo 6, el verso 6 al 10, Pablo presenta el desenfreno que se da en una persona y entra en el terreno de la filalguria, término que el apóstol Pablo presenta. Eso aparece en el capítulo 6, repito, de primera carta a Timoteo, versos 6 al 10. Pero cuando Pablo más adelante termina el pensamiento, por lo menos ese, hablando de la filalguria, en el verso 11 al 19 del mismo capítulo, Pablo le presenta a Timoteo las virtudes de un hombre lleno del ágape de Dios, que es el contraste de la filalguria. Y a su vez le da mandamientos de batallar en contra de este flagelo, que lo pueden llevar al caos o a la destrucción total. Vamos a analizar el pasaje. Dice, mas tú, continuación. De lo que te vengo hablando de la filalguria, este es el contraste. Timoteo, este es el contraste. En esto te debes mover. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor. La palabra amor es ágape, no es filalguria, es ágape, que es el contraste de la filalguria. Dice el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe. La palabra, el término pelea la buena batalla de la fe es no te dejes robar la doctrina, pelea, lucha por ella, porque la palabra fe es doctrina, lucha por ella. Hay conflictos en el alma que se tienen que librar en pro y en defensa a la fe, a las verdades del reino eterno, a la doctrina de Dios, al pensamiento de Dios. Dice, echa mano de la vida eterna, de sus beneficios, los cuales asimismo fuiste llamado, habiendo hecho de la buena profesión delante de muchos testigos. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin máculas ni reprensión, no adulteres, no manches, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, lo cual así a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sigue el pensamiento. A los ricos de este siglo, le dice Pablo a Timoteo, conversa con ellos, siéntate con ellos, hazle entender esta verdad, forma su carácter, diles a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, que no se les vaya la riqueza a la cabeza, que no se crean porque tienen dinero, porque tienen finanzas, van a estar pateando, humillando, haciendo excepción y excepción de personas, sobornando, no, que no hagan eso. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿En quién van a colocar su fe y su esperanza? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Óigame, presta atención. Pablo no dijo que lo malo es tener dinero. En el pasaje no aparece eso. No dijo que lo malo es tener dinero. No dijo que lo malo es trabajar para, con motivos correctos, superarnos y salir del estado de la escasez, pasar a la solvencia y aún salir de la solvencia y pasar a la abundancia y aún salir de la abundancia y pasar a la sobreabundancia. Pablo no dijo que eso es pecado, siempre y cuando todo se haga con motivos correctos. El ascenso y el descenso y el ascenso y el promover van a venir de parte de Dios. Dios va a estar contigo siempre y cuando tú hagas las cosas con motivo correcto. Dice, yo bendeciré la obra de tus manos. Yo bendeciré la obra de tus manos. Tú trabajas, Dios te va a bendecir, Dios te va a apoyar, Dios te va a abrir puertas, va a haber gracia, Dios te va a colocar ante el favor de los hombres. Ahí va a estar Dios contigo, pero con motivos correctos. Porque el problema no es tener dinero, el problema es que el dinero te tenga a ti. Entonces, Pablo no dijo que lo malo es tener dinero, sino es tener amor al dinero. Colocar el dinero en el lugar que no le corresponde, quitarle el lugar que le corresponde a Dios y colocar el dinero. Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Eso está escrito en Mateo capítulo 6, verso 21, si estoy seguro, está verso 21. Y en esa expresión, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, hay una verdad intrínseca, endógena, mata demonios, hermano, que yo, wow. Mire, lo que Jesús quiso decir fue, tú invertirás el dinero donde tengas el corazón. Punto. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Tú invertirás el dinero donde tengas el corazón. Por eso es que le es difícil a la gente aportar con su dinero para el reino, porque es que en ellos no está el reino. Y Jesús dijo, buscad primeramente el reino y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Cuando tú te ocupas del reino, inviertes el dinero en el reino, pues te estás beneficiando tú mismo, porque tú eres parte del reino. Los valores principales del reino es la raza humana. Tú eres el valor principal del reino, eres tú. Cuando te ocupas del reino, te estás ocupando de ti mismo. Por eso es que todo va a venir a ti, recíprocamente va a venir a ti. La gente eso no lo ha entendido. ¿Por qué a la gente le cuesta aportar su dinero, sea en diezmos, sea en ofrenda, A, B? O sea, que yo decida darle a Dios el primer sueldo del año, que tú lo llamas primicia, y ese es tu problema. Pero como no tenemos en el reino en el corazón, nos cuesta dar. Y esto que te estoy presentando,
y lo que Jesús dijo es corroborado en una escena que Jesús tuvo con un joven rico. Lo hemos leído muchísimas veces. Y Lucas, el evangelista, y médico amado, un médico en esos tiempos, declara el caso que Jesús tuvo con un joven. Cuando tú analizas el sentido de lo que se dio, de lo que sucedió, de la escena, podemos entender, captar allí mismo, que el motivo y el propósito de Jesús no era que el joven se quedara sin dinero. Ese no es el motivo, ni el propósito de Jesús. El motivo de Jesús es que el joven tuviese un encuentro consigo mismo y conociera así el orden de prioridades, ya que para él estaba primero su dinero que los pobres, inclusive en el peor de los casos estaba primero su dinero que Dios. Vamos a detallar el asunto. El texto dice así, eso está escrito en Lucas capítulo 18, verso 18 al 25. Dice, y un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. ¿Cuál será? Aquí va. Aquí está la confrontación. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces, esos tesoros tienen que ver con los galardones. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido, había mucha tristeza en él, se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen filalguria. Eso es lo que Jesús dijo, amor por la riqueza. No dijo, que los ricos no tienen parte en la vida eterna, que los ricos no tienen acceso a la salvación. No dijo eso. Dijo los que tienen amor por el dinero, que el dinero ocupa el primer lugar en ellos. Entonces, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, o sea, los que tienen amor por el dinero o amor por las riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que no es una aguja de coser. No tiene nada que ver con una aguja de coser. No voy a explicar eso ahorita, después en otro pasaje lo explicamos. Que entrar en un rico en el reino de Dios. Mire, aquí tenemos el problema grave, que no está en el dinero que tenía este joven, sino en el lugar que ese dinero ocupaba en su corazón. ¿Hay gentes en la iglesia con esta posición? Sí las hay. Sí las hay. Pero como usted no tiene una idea. Mire, voy a hablar en mi caso y no lo voy a hablar como defensa, ni como queja. Más bien lo digo con un dolor muy grande en mi corazón. De cuántos seguidores tiene el maestro Briceño por internet. Gentes que dicen que son mis discípulos, pero son muy pocos los que aportan una ofrenda para este ministerio. Muy pocos. Sí los hay.
Hay gente que se han convertido en por lo que podemos llamar sanamente socios inversionistas en este ministerio. Maestro, yo me encargo de trabajar y producir dinero para sostenerlo, pero usted se encarga de enseñarme. Y eso estamos haciendo. Sí los hay, esporádicamente hay quien se presenta agradecido, te vamos a enviar una ofrenda, maestro, y va, y cumplen. Pero la mayoría no lo hace. ¿No? Es un problema grave el cómo quitarle y sacarle el dinero del corazón a la gente, que cuando se muera no se van a llevar absolutamente nada acá, no se van a llevar nada. De la única forma que yo pueda transferir mi dinero a la vida eterna es aportando ahora. Eso fue lo que Jesús le dijo a los jóvenes ricos. Y tendrás tesoros en el cielo. Vende todo lo que tiene de hacerlo los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Que el término tesoro allí no tiene nada que ver con dólares, ni con oro, ni con diamantes. Tiene que ver con galardones. Indiscutiblemente tiene que ver con galardones. Con un lugar de autoridad que se te va a dar. Esto no lo ha entendido la gente. Es muy poco lo que lo han entendido. Dinero no te vas a llevar. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy. Ese es el principio, eso es una verdad. Hasta ahí llega el principio, porque Job dijo, Dios dio y Dios quitó. No, Dios nunca quita lo que da. Y ahí yo no es que no estoy de acuerdo, es que no es bíblico. Pero el principio se mantiene donde dice desnudo salí, desnudo me voy. O sea, en el sentido de que no me llevo nada. Ahora, Dios tiene muchos recursos, pero muchos. Mío es el oro y mío es la plata. Óigase, mío es el oro y mío es la plata. Mío es el mundo y su plenitud. De Dios es el oro, la plata, el petróleo, el diamante. Todo lo que hay en el mundo es de Dios. Él lo hizo. Él lo hizo. Por eso digo que Dios tiene muchos recursos, financieramente hablando, pero no ha conseguido a quién entregárselos. Cuando usted analiza el texto sagrado, usted se va a dar cuenta que Dios anhela conseguir en quién depositar sus recursos, pero no los consigue. Eso está en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9, dice, cito, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, buscando hombres que tengan motivos correctos en su corazón para depositar en ellos todo su poder, su gloria, todo su dinero, todo. Dios quiere darte todo. Pero Dios sabe que el día que te lo dé te pierdes, no te da nada, te mantiene pelando. El problema no es de Dios, el problema eres tú y el problema soy yo, no es Dios. Mire, debemos entender, esto es un principio sine qua non. O sea, no se puede alterar, no lo puedes pasar por alto, jamás. Eso está allí en la Biblia, es un principio eterno. ¿De qué usted me está hablando, maestro? Que debemos entender, me incluyo yo, que todo lo que vayamos a recibir en capacidad, desde el punto de vista cuantitativo, todo lo que vamos a recibir de Dios, de parte de Dios en capacidad, desde el punto de vista cuantitativo, está en proporción directa de la capacidad desde el punto de vista cualitativo que tengamos para recibir. Te lo vuelvo a repetir, te lo metes en tu espíritu, lo ingieres, lo digieres, lo vives, formas el carácter y te sientas en el espejo de tu realidad y te analizas. Porque hay tres seres en este mundo que tú no puedes engañar. Ni al diablo, ni a Dios, ni al diablo, ni a tu propia conciencia. Dios sabe como el diablo sabe, como tú sabes que tienes que cambiar. Entonces, debes entender que todo lo que tú vas a recibir de Dios, desde el punto de vista cuantitativo, está en proporción directa de la capacidad desde el punto de vista cualitativo que tengas para recibir.
Te lo voy a demostrar por el texto sagrado. Voy a presentarte algunos pasajes para confirmarte y corroborarte lo que antes de lo que acabo de expresar. No estoy jugando al ministerio. A mí no me están pagando por esto. Yo recibo ofrendas generosas que la gente me envía, pero esto no es un trabajo secular, esto es un llamado, es una vocación. Y Dios me entregó un conocimiento así, me lo entregó por gracia y por gracia lo estoy entregando. Cuando analizas Mateo 25, el capítulo 15, vas a conseguir este principio. Que Dios te va a dar en capacidad, cuantitativamente hablando, de acuerdo a la capacidad cualitativamente hablando que tengas para recibir. El texto dice, cito, a uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Observe que el texto dice que se dio de acuerdo con la capacidad que tenían los que habían de recibir. Pero más adelante, en los versos 28 y 29, se demarca con mayor ahínco la necesidad que se requiere de tener capacidad para seguir recibiendo de Dios. En el mismo capítulo 25, versos 28 y 29. Vaya usted, analice para que se dé cuenta que hay un principio ahí demarcado que tiene fuerzas, principio sine qua non, no se puede alterar, y te muestra la necesidad que se requiere de tener capacidad para seguir recibiendo de Dios. Que se cumpla, que pases a ser tú un generador, un agente generador, que conforme recibes das, y conforme das recibe, y conforme recibes das, y conforme das recibe. Es un ciclo que no se va a detener cuando mantienes el motivo correcto en tu corazón. El texto dice así, óigase, preste mucha atención, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Siempre me pregunté, dice el texto, al que no tiene, aún lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene si no tiene? Porque dice, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí está. Usted lo va a entender ahora. Lo va a entender. Preste atención. Si nosotros analizamos el pasaje, nos podemos dar cuenta que lo que se le va a quitar al que no tiene es lo que tiene, en este caso el capital que indica la inversión, y lo que no tiene es ganancias que demuestra su incapacidad. Entonces el capital que se le quitó al que no obtuvo ganancia, se lo dan al que sí obtuvo y demostró su capacidad para producir, para aumentar el capital, para que obtuviera más ganancias. O sea que cuando el texto dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque
al que tiene le será dado. Está hablando del que tiene ganancias, le será dado, según el pasaje, según la hilación del pensamiento, leyendo todo el pasaje. Entonces dice, porque al que tiene le será dado, al que tiene que ganancias, y tendrá más capital para seguir produciendo más ganancias. Entonces dice, al que no tiene que ganancias, aún lo que tiene, que es lo que tiene el capital, le será quitado. ¿Por qué le voy a quitar el capital? Porque no tiene capacidad para producir. Entonces, esto indica que Dios siempre va a invertir sus recursos en el reino. Sí, Él los quiere invertir, pero lo va a hacer para ganar, no para perder. Jamás Él entregará sus bienes a quienes no tengan capacidad para recibir. Jamás. Jamás. O sea, sí, Dios nunca te va a dar dinero, uno, si no tienes capacidad para recibir, y menos si te va a entregar el dinero y lo que vas a recibir lo vas a derrochar. No lo vas a saber invertir, lo vas a usar para el pecado, para el soborno, para la mentira, para la vanidad, para derrochar. No te va a dar nunca. Te mantiene pelando y vas a morir pelando. Y no es lo que Dios quiere. Por lo menos Dios quiere que tú vivas en solvencia, señores, que no te falte nada. Y llevarte a la abundancia para después llevarte a la sobreabundancia. Pero eso viene de Dios, sí, Dios quiere eso. Por eso decía en el principio, en los primeros mensajes, que no sé si el deseo de Dios es que todos sus hijos sean ricos. Lo que sí sé es que el deseo de Dios es que todos sus hijos vivan en solvencia, que no les falte nada. Eso sí lo sé. Pero el que Dios quiera que sean ricos todos, no lo sé porque la Biblia no lo habla. Pero en un supuesto, no lo voy a negar, en un supuesto que sí sea así, que el deseo de Dios es que todos seamos ricos, que todos sus hijos sean ricos, pues será que es el deseo de Dios para todos, pero no es de todos, porque no todos cumplen con los principios del reino para que esto se llegue. Aquí es donde está el problema, aquí es donde se nos tranca el serrucho, la cegueta, la sierra se nos tranca. Vamos a analizar otro pasaje que tiene que ver con recibir por la capacidad que se tiene. Dice Jesús, eso lo registró Marcos, el evangelista, Marcos el capítulo 2, versos 22. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Vamos a analizar. La razón es que el odres viejo no tiene capacidad para mantener el vino nuevo. Por la sencilla razón que a causa de la fermentación del vino hace que el odre se rompa, se expande y se rompa porque es viejo. Jesús es claro en el asunto. Él dice que por causa de la incapacidad del odres para mantener el vino, hay pérdidas tanto en el vino como en el odres. Óigase bien, tanto en el vino como en el odres. Volvemos a lo mismo. Dios no va a invertir para perder. Mire, el vino representa en el pasaje
los recursos de Dios. Fíjese esto, los recursos de Dios. Mientras que el odre representa al ente que no tiene la capacidad de recibir dichos recursos por su incapacidad. Entonces, Jesús dice que Dios no está interesado en que el vino se pierda. Pero también tiene cuidado de que el odre tampoco se pierda. Fíjese. Fíjese esto. Porque es que el amor de Dios es tan lindo, Dios es tan wow. Jamás, óigase bien, a Dios no le interesa más el vino que el odre, pero tampoco le interesa más el odre que el vino. Para Dios los dos valen. Entonces Dios dice que cuando echas el vino nuevo en odres viejos, a causa de la fermentación del vino, el odre se revienta, se rompe, y dice, y perdemos el vino y perdemos el odre. Entonces yo no estoy interesado, dice Dios, en que las dos cosas se pierdan, porque para mí tiene tanto valor el vino como el odre. Para Dios tiene tanto valor sus recursos financieros como tú, que eres su hijo. ¿Sí? Dios no quiere que se pierda sus recursos financieros, ni que los derrochemos, ni que lo malversemos, pero tampoco quieres que tú te pierdas como persona. Entonces, antes de perderte, como no tienes capacidad para recibir y evitar que se pierda el vino y que se pierda el odre, que se pierda sus recursos y te pierdas tú, pues no te da nada, te mantiene pelando. O sea, el problema lo tienes tú, no Dios. Más claro no puedo ser. En el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4, verso 1 al 7, dice que el aceite de la tinaja no fluyó por causa de no haber tinas vacías. Analice bien el pasaje. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a la viuda, el profeta le dijo a la viuda, busca tinas vacías, no pocas, dice muchas, así, no pocas, muchas. Y el aceite que está en la única tina que tiene llenas, derrámalo sobre las tinas vacías. Y dice que llegó el tiempo en que el aceite no fluyó más, y la causa por la cual no fluyó más es porque no habían tinas vacías. Observe que no había capacidad para vaciar el aceite fluyente
a causa del milagro. O sea que la fluidez del aceite dependía de la capacidad. ¿Ah? Dependía de la capacidad. Si hubiesen más tinas vacías, pues más aceite hubiese fluido. La viuda pudo haber dicho al profeta, profeta, dime mujer, que es que el aceite no fluye más. Y le dice el profeta, ¿y tienes tinas vacías? No. ¿Dónde vas a echar el aceite que fluya? ¿Dónde? Te dije, busca muchas, no pocas. De acuerdo a la fe que tenías, buscaste las tinas, pues esas fueron las que se llenaron porque esa era la capacidad. Esa es tu forma de pensar. Tu forma de pensar es la que te llevó a buscar la cantidad de tinas que mide la capacidad que tú tienes para recibir. Punto. O sea, esto está tan claro en las escrituras que ahora se me prende el bombillo. ¡Ping! Ya, wow, maestro, qué verdad de reino hay acá. Mire, el apóstol Pablo, váyase a la segunda carta, el segundo libro de Reyes, el capítulo 4, de verso 1 al 7. Usted analice bien todo lo que le acabo de presentar. El apóstol Pablo es muy claro en cuanto al asunto de la capacidad y lo estableció como principio de reino. Punto. Eso está en Gálatas capítulo 4, verso 1 al 2. Pablo dijo, cito, dejó escrito, cito, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Es qué? Señor de todo. Principio de reino eterno. Uf. Wow. La verdad que cuando me quedo mirando esta verdad, digo, Señor, ¿qué es esto? Mira, observa bien en el pasaje que acabamos de leer, que el heredero y el esclavo tienen un denominador común. ¿Cuál, maestro? Que ambos no pueden recibir la herencia. No pueden recibir la herencia. El esclavo, por no ser heredero. Esto está claro. Pero el heredero, por no tener capacidad, por su niñez, que demuestra su inmadurez, su incapacidad, no puede. No puede. Yo entiendo lo del heredero, lo del esclavo. No es el heredero, es el esclavo. No va a heredar, no va a recibir los bienes. Pero dice que el heredero es dueño de todo, aunque sea niño, es dueño de todo. Pero porque no tiene capacidad, no se lo podemos entregar. Ese es Dios. En la iglesia hay gentes neófitas. Por eso el texto dice que es necesario que el obispo no sea un neófito. Algunas versiones, perdona el vulgo, dice no sea un estúpido, ignorante, necio, terco, falta de sabiduría, falto de entendimiento. Así hay muchos en la iglesia, hijos de Dios, justicia, vida, regenerado, hijos de Dios, y tienen años en la iglesia. ¿Y por qué no han podido salir del estado de miseria del estado de escasez en la que viven? ¿Por qué?
porque son gente neófitas, son gentes faltos de entendimiento, necios, estúpidos, perdone usted el vulgo, ignorantes de las verdades del reino, no conocen los principios del reino y creen que esto es soplar y hacer botella, creen que esto es un chasquido de dedos, un cerrar y abrir de ojos, que las cosas se van a dar así. No, en Dios las cosas no se dan así. Señores, el término que se utilizó del griego para hacer referencia a la niñez, ese término que utilizó Pablo en relación con el heredero es nepio, N-E-P-I-O-S, nepio, que demarca una condición inmadura, inexperta, sin habilidad. Tiene que ver con no tener noción de las cosas, un neófito incapaz. Eso es lo que significa el término nepio. Y a un nepio jamás, pero jamás de los jamases, Dios confiará sus recursos jamás. Porque Dios no va a confiar sus recursos ni se los va a entregar a alguien con estas características. Nunca, jamás lo va a hacer. A una persona que sea un neófito, incapaz, inmaduro, inexperto, sin conocimiento, sin habilidad, jamás lo va a hacer. Nunca. Porque Él sabe que lo va a perder todo. Y Dios no es el Dios que pierde. Katherine Kuhlman dijo que estamos jugando para el equipo que va ganando y nunca pierde. Dios nunca ha perdido. Dios siempre que invierte algo es porque va a ganar. Él lo sabe. Mire, en Mateos se nos da una enseñanza que poco la han captado y que tiene que ver con el motivo correcto e incorrecto del corazón en el área financiera. Eso está en Mateos el capítulo 6, verso 19 al 21. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla, tesoros, tiene que ver con dinero, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Luego, en el mismo capítulo, pero el verso 24, porque lo que acabamos de leer está en el capítulo 6, pero el verso 19 al 21. Vamos a saltar al verso 24 para que usted se dé cuenta. Jesús complementa el pensamiento. Y mira lo que dice Jesús. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Observe. Primero leímos en Mateo 6, verso 19 al 21. Después leímos Mateo 6, verso 24. Ahora vamos a tomar en cuenta el verso 22 y 23, que están dentro de estas dos lecturas que acabamos de dar. O sea que, en medio de esos dos pensamientos que acabamos de presentar, Jesús expone lo que los teólogos han denominado la lámpara del cuerpo. Tema que sin lugar a duda, según la hilación del pensamiento, tomando en cuenta el texto con su contexto, tiene que ver con finanzas y el motivo del corazón. El texto dice, fíjense lo que dice el verso 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, es decir, lo que quiso decir Jesús es, si tu mirada es sincera, sincera, es decir, si miras en la forma correcta, tienes una percepción clara y muy sana en relación al dinero,
está sano en cuanto al motivo. Punto. Es lo que Jesús está hablando allí. Ajá. Entonces dice, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, o sea, si tu mirada no es sincera, ¿ya? Tu motivo, la forma de mirar el dinero no es sincera, tiene motivos incorrectos, estás mal en cuanto al motivo. Todo tu cuerpo está en tinieblas, tienes que arrepentirte. Es lo que Jesús está hablando. Oiga esto. Si analizamos en forma correcta, usando los medios de interpretación que nos presenta la hermenéutica, tomando en cuenta la relación del pensamiento y el texto con su contexto, podemos notar que el tema que Jesús viene tratando en el verso 22 y 23, titulado La lámpara del cuerpo, hace referencia al motivo correcto del corazón en el área financiera. De no ser así, quebrantaríamos los principios de la hermenéutica como medio de interpretación, descontextualizando el texto presente del texto que le antecede y del texto subsiguiente. ¿Ya? Es imposible que Jesús esté tratando en los versos del 19 al 21 del capítulo 6 de Mateo un tema financiero como también lo hace en el verso 24 del mismo capítulo 6 de Mateo, y que en el desarrollo de los versos 22 y 23 del mismo capítulo 6 de Mateo, que está en el centro del pensamiento, no esté haciendo referencia a las finanzas. Entonces, en el primer pensamiento que Jesús presenta en los versos 19 y 21, trata el caso de no hacer tesoros en el cielo, acto que tiene que ver con finanzas relacionadas al motivo del corazón. En el segundo pensamiento registrado en el verso 24, Jesús trata el caso de no poder servir a dos señores, acto que está relacionado con el motivo del corazón en el área de las finanzas. Señores, es lógico entender por la hilación del pensamiento el principio de contextualización y el principio de contextualización que en los versos 22 y 23, que está en el centro del mismo pensamiento, Jesús esté haciendo referencia al motivo del corazón en una área financiera cuando expresa el caso de la lámpara del cuerpo. Señores, tomando en cuenta esta verdad que Jesús presenta, debemos cuidarnos de que el motivo del corazón sea el correcto en el área financiera. Señores, oiga esto. Mire esto. El indicativo que me muestra a mí que estás preparado para recibir de parte de Dios sus recursos financieros por tener motivos correctos en el corazón es cuando eres fácil para dar. Óigame, cuando eres fácil para dar. Cuando te desprendes de lo material para alcanzar lo espiritual. Cuando inviertes en el reino. Cuando para ti vale más lo de Dios y todo lo relacionado a Él que el dinero que tú posees, que tus bienes. Mire, según las Escrituras, la generosidad es un principio para prosperar. Y esta tiene que ver con el motivo del corazón. Quien no es generoso con sus bienes, no es apto para recibir la abundancia de Dios. Debemos entender que nada de lo que tenemos en bienes no los vamos a llevar. Cuando me reservo su nombre, un millonario, multimillonario, magnate, acá en el norte de los Estados Unidos, muere. Su hijo le preguntó al contador cuánto dejó mi padre. El contador le dijo todo,
porque nada se pudo llevar. Nada. Nada se pudo llevar. El entender que nada nos llevaremos nos llevará a tener un espíritu de generosidad. Lo repito, debemos entender que nada de lo que tenemos en bienes no nos llevaremos. El aportar para el reino de Dios es la mejor forma de transferir nuestros bienes a la eternidad. Y eso está escrito en Mateo 19, 29 y Filipenses 4, 17. Jesús dijo: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Señores, el generoso, dice Isaías, el capítulo 32, verso 8, el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado, ascendido y promovido en el reino de Dios. Dice Isaías 32, 8, el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. O sea, por tener este tipo de pensamiento será exaltado. Jesús dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el término que se utilizó para hacer referencia a las riquezas es el arameo mamón, que indica el Dios de las riquezas. En nuestro próximo estudio voy a dar una explicación del pensamiento de Jesús en relación a este discurso que dio, haciendo mención y referencia a lo que es el mamón, al mamón interno que hay en mucha gente en sus tiempos, indiscutiblemente dentro de la iglesia. Bueno, se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes decirle: uno ore mucho por mí, bastante, por mi vida, por mi salud, por mis hijos, por todo, por mi casa, por todos. Que los ángeles hagan acto de presencia si es necesario para que me cuiden o me libren de un peligro. Segundo, compartan estos mensajes, no se queden con ellos, compártanlos, vamos, busquen nuevos suscriptores. Mira, suscríbete en el canal del maestro, tenemos que llegar a 10.000 suscriptores. Hay una oferta de YouTube muy buena, vamos a llegar a 10.000 suscriptores, vamos. Comparte este mensaje, si tienes un canal de YouTube, vamos, súbelo a tu canal, yo te autorizo para eso, reconoce de quién es, pero súbelo. Y tercero, si puedes aportar una ofrenda para este ministerio, te lo agradecemos, te lo agradecemos. ¿Necesitamos? Sí. ¿Hay demandas en el ministerio? Sí las hay. No voy a entrar en el terreno de la conmiseración, darte lástima para que me des. Tampoco te voy a dar un discurso para manipularte, intimidarte y controlarte, o para tratarte de convencer que me des dinero, porque quien convence es el Espíritu Santo. Pero Pablo dijo que si tú estás agradecido de este ministerio, de lo que ha aportado, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Nosotros vivimos del altar, a esto nos dedicamos, el que predica el evangelio, que vive del evangelio. Dice el apóstol Pablo, Jesús dijo: no pondrás gozar al buey que trilla. Y esto lo digo no por los bueyes, sino por los que predican el evangelio, dijo Pablo. Te agradecería. Maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? Ahí está mi correo, josén77, bricenoa77, @gmail.com. Escribe, haciéndome una pregunta, te respondo, o si no, envíame un mensaje por mi número telefónico de WhatsApp, +1 786 604 3352, +1 786 604 3352, y te doy la información de cómo puedes hacerme llegar una ofrenda que tanto la requerimos para cubrir las demandas en este ministerio y seguir trabajando y seguir estudiando y seguir sacudiendo a las tinieblas con estos mensajes y bendiciendo al pueblo de Dios, a tanta gente que lo necesita. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.